Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a nuestro taller de inteligencia emocional en casa. Es un taller para padres de cómo sentir, convivir y acompañar desde las emociones a nuestros hijos. Le damos la bienvenida a Angélica Pineda Franqui. Ella es la directora ejecutiva de una organización que se llama Family 21 y ella nos va a dictar este taller. Nos acompaña también Kio. Kio, hola. Hola, saludos a todos. Y damos inicio al taller. Bienvenidas. Sí, seguro que sí. Angélica, ¿puedes ver el screen o necesitas que yo te lo baje? Gracias. Sí, la veo la presentación, entonces, Kio, tú que la estás ahí como manejando, yo te voy a ir diciendo cuando pases el slide, ¿te parece? Está paralizado ahora. Muy buenas tardes para todas y todos, un gusto estar aquí. Realmente, pues, me siento muy agradecida con poder compartir este momento con ustedes, este espacio. La invitación es a que disfrutemos. Va a haber información teórica, pero la intención de esa información es como complementar la comprensión que vamos a tener en relación a las emociones, pero principalmente las emociones se sienten, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacer algunos ejercicios relacionados con eso, ¿sí? Vamos a orientarnos frente a qué son las emociones, cómo es que se sienten en el cuerpo, cómo se sienten en nuestra vida, qué relación tienen con nuestra vida diaria y cómo a través de conocer qué son las emociones podemos, llamémoslo así, tener bienestar interior mejor, o sea, podemos conectarnos más con nosotros, podemos conectarnos más con nuestros hijos, porque claramente si son una mamá que conoce sus emociones, que conoce también su historia de vida, que conoce no solamente sus emociones, sino de dónde vienen también esas emociones, voy a poder tener y fortalecer la relación con mis hijos. Entonces, quisimos, digamos que también aterrizar estos contenidos un poco a las realidades de ustedes como familias y bueno, y a la realidad actual, ¿no? Que estamos viviendo también un proceso y un momento de mucha crisis. Entonces, todas las emociones se alteran y pues, digámoslo así, todos estamos como en esta dinámica. Entonces, estamos en un momento, creo, clave para que empecemos a hablar de esto. Entonces, pues muy agradecida con ustedes, con CIPAC, con las familias, Kiomari, Adriana, gracias por esta oportunidad. Y bueno, entonces, si quieres, empezamos a pasar las diapositivas. Kiomari, por favor. Estoy tratando, mamá, pero la de esto se paralizó. No me está dejando. Dime. Se me paralizó en mi lado. Voy a tener que tratar de salir de esto otra vez. A ver si la puedo lograr. ¿Me escucha? Pero miro si yo de pronto, Ay, santo Dios. de pronto desde mi mismo Sigue hablando, computador, si lo tienes, puedo, con lo que yo puedo hacerlo, mamá, porque... bueno, Ok, dale. perfecto, Bueno, Adriana. entonces, ahí la tiene, perfecto. Si la vas dando así, está perfecto. Bueno, yo la semana pasada estuve con ustedes y habíamos hablado de Clonlara. De pronto ustedes se preguntarán, bueno, pero Clonlara o Family 21, bueno, yo hago, digamos que las dos actividades, me dedico a ambas cosas. Lo que pasa es que desde Clonlara trabajo todo el tema de educación en casa, home school y unschool. Como les comenté, desde ahí trabajamos el acompañamiento a familias que quieren educar en casa y digamos que manejamos todo ese aspecto pedagógico y cuando una familia quiere educar en casa, pues digamos que yo trabajo directamente con Clonlara. Y Family 21, ¿cómo nace? Family 21 también nace desde la investigación que yo empecé a hacer en educación en casa, pero esto combina con un tema que empecé a hacer hace más o menos, bueno, no sé, unos 15 años. Yo llevaba mucho tiempo trabajando con empresas, haciendo
todo este tipo de talleres. O sea, yo trabajaba con empresas, con áreas de recursos humanos y trabajaba todo el tema de lo que se llaman soft skills o desarrollo de competencias blandas. Desde ahí trabajé temas de desarrollo humano y siempre me ha apasionado este tema. O sea, realmente me apasiona porque yo creo que cualquier cambio que queramos implementar en nuestra vida no parte de afuera, realmente parte de nosotras mismas, parte de cada uno de nosotros, o sea, parte una mirada interior. Si nosotros queremos cambiar el contexto de la vida, si queremos tomar decisiones, en realidad cuando nos conocemos podemos tomar decisiones. Entonces, esa área del, llamémoslo así, del conocimiento, pero de la interacción con personas me ha interesado mucho y por eso que con mi familia, Family 21, que a Family 21 nosotros venimos haciendo investigación académica. Aquí la investigación académica ha ido como evolucionando en lo que hemos venido haciendo, que es investigar sobre la educación en casa o el homeschool, pero también vincularlo a lo que es la educación emocional en la familia, porque hemos encontrado, por lo menos pues yo soy colombiana y en mi país y países latinoamericanos, sucede mucho que no, o sea, adolecemos, y bueno, y podemos hablar en general, porque esto es muy social, y es que adolecemos la educación para la vida, una educación que nos dé herramientas para comprender y conocer quiénes somos. Entonces, esto a veces genera también violencias en la familia, genera dificultad y crisis en distintos aspectos de nuestra vida. Entonces, hablar de educación emocional es hablar de una educación también distinta, donde empieza a proveernos herramientas para que las familias, eso es lo que nosotros promovemos en Family 21, que a través de esa educación emocional las familias podamos tener vivencias más pacíficas, más amorosas, y que bueno, y que le hagan una apuesta a la paz y a mejorar nuestras relaciones en familia. Venimos haciendo una investigación pues de varios años, si les pasa, y bueno, yo ya voy a entrar en materia, o sea, les quería hacer como una introducción porque estamos aquí, y digamos que lo que también nos ha llevado a entender en relación a las emociones. Entonces, el primer ejercicio que quiero que hagamos y al que las quiero invitar a hacer es, si quieres, Mari, pasa, por favor, la siguiente, el de arriba, el que tiene unas preguntas, ese slide, me interesa tenerlo a la mano. ¿Cómo me siento hoy? ¿Está saliendo? Bueno, entonces nos vamos a guiar en esta sesión, nos vamos a guiar sobre las preguntas, ¿sí? Entonces yo quisiera que si ustedes tienen a la mano papel y lápiz, escribieran, o sea, yo les voy a ir haciendo la pregunta, pero más que escribir la pregunta es escribir la respuesta, ¿sí? Es una conexión con ustedes mismos, con ustedes mismas, o sea, ¿cómo me siento hoy? Conéctese con el sentir y escriban en esa hoja cómo se sienten, las palabras que surjan, incluso no surgen palabras, pero vamos a escribir, ¿vale? Entonces les doy unos minutitos para que vayan haciendo el ejercicio. A medida que yo voy haciendo la pregunta, ustedes escriben la respuesta. Entonces, ¿cómo me siento hoy? Todas las emociones o todo el sentido que ustedes tengan, ¿sí? Ahí lo vamos escrito. Todo lo que consideremos bueno o malo, no importa. Vamos a arreglar ahí. Vamos a pasar a responder también en nuestra hoja
¿Cómo me quiero sentir? Disculpa que te pregunte, ¿pueden ver la diapositiva que es? ¿Sí? Porque yo no, ¿sí? Ok. Dime. Sí puedes ver la diapositiva, estoy en la diapositiva que tú quieres estar, porque es que yo no sé lo que están viendo. Se puede ver la imagen donde dice cómo me siento Ok. hoy, cómo me quiero sentir, cómo me puedo Ok. transformar. Sí, se ve, mamá. Gracias, Kio. Ok, quiero que sepan que logré ponerlo conectado con Facebook, so estamos live en Facebook. Oh, qué bien. Ujú. Ujú. Bueno, entonces es ¿cómo me quiero sentir? ¿Sí? Vamos a ir. Esta pregunta, las preguntas son preguntas muy importantes para conectarnos con nuestras emociones. Entonces, ¿cómo me siento hoy? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo puedo transformar mi sentir? Escriban eso, o sea, ideas que vengan a mi mente. ¿Cómo podría transformar este sentir? O no lo quiero transformar, no, así me siento bien, me he acostumbrado a ello, pero es como la sinceridad. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me quisiera sentir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Y cómo puedo transformar mi sentir? ¿Listo? Bueno, ahora vamos, me gustaría si alguno de ustedes quisiera compartir ese sentir. ¿Hay alguna que quiera compartirlo, que pueda activar de pronto su sonido y dar una opinión o compartir esos sentimientos, esas emociones? Ok, comienzo yo, Sandra. Sandra, ok, Sandra, te escuchamos. Bueno, yo respecto a lo que concierne de Nicolás, mi hijo, me siento ahorita totalmente inútil porque pues trabajar con él no es fácil. Él tiene sus malos behaviors, me ala el pelo a cada rato, tengo que ponerme un gorro, me hago un moño, de todo, pero por ahí donde veo un pelito me lo ala. Entonces tengo que llenarme de paciencia y para trabajar con él en las mañanas. Él recibe servicio de una compañía, entonces lo estamos haciendo a través de mi celular, y también en la escuela, pues las cosas de la escuela en la computadora, lo cual es completamente diferente para él porque mi computadora él tiene que mover el dedo aquí en donde está el teclado y todo eso. No es digital, o sea, ellos usan en el celular muy bien el dedito, pero en la computadora no. Entonces, tiene mucha frustración y entonces se complica, ¿no? Y para mí también es un poco difícil empezar a usar todas las cosas que la escuela me está mandando. No recibía bien, yo dije, estoy haciendo todo mal, ¿qué hago? Me comunicaba con el profesor. Entonces, bueno, sí, las terapistas también me han mandado ayudas a través del email porque en la computadora no lo podía lograr. Entonces, mira, me estaba sintiendo terriblemente inútil por ese lado. De allí, me relajo cuando voy a trabajar en el jardín, que hay mucho que hacer ahorita. Ya estoy empezando a sembrar un montón de vegetales y flores. Entonces, eso me ayuda a sentirme útil, no inútil. Y también tengo un sentimiento de tranquilidad a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, porque pues de las personas que yo conozco, familias, amigos y todo eso aquí en Ecuador, gracias a Dios nadie ha tenido un problema eh, muy fuerte. Han caído algunos enfermos, pero han salido. Y nosotros aquí en casa estamos bien, aquí resguardados. Yo me proveí de comida en los primeros días, pues compré bastante y estamos tranquilos aquí. Eso respecto a cómo me siento. ¿Cómo me quiero sentir? Me quiero sentir
totalmente una persona eficiente para poder ayudarlo a Nicolás y que se le quite también ese mal behavior que él tiene, ese mal carácter, tratando de ayudarlo en ver todas las cosas que él no puede hacer. Voy bien despacio. Por decirte algo tan simple, los números, él no lo sabe. Él tiene un autismo fuerte, grado 3, dijo el psicólogo. Entonces, no puede ser que él no sepa los números, ¿ves? Tiene que saberlos. La escuela no ha podido, no se ha preocupado, no sé. ¿Y cómo puedo transformar mi sentir? Pues tengo que seguir practicando día a día, paciencia. Yo con él me la paso siempre bien ocupada porque él cada 2 horas más o menos quiere comer algo. Me tiene en la cocina todo el día. Y entre ratito voy a la cocina, trabajo con él, vamos al patio, trabajamos en el jardín. Él es bien fuerte, entonces me ayuda con las cosas pesadas. Cargamos las maderas, movemos los bloques, qué sé yo. Pero asimismo él lo hace bien 5 minutos, luego ya como que... Entonces, tengo que trabajar también mucho en mi paciencia, en comprenderlo a él, porque él tiene muchas incógnitas en su vida, cosas que no entiende. Ahorita mismo él no entiende por qué no va a la escuela. Él se asoma a la ventana cada rato esperando a las terapistas. Y yo le digo, no hay escuela, los niños no van a la escuela. Hay muchas personas enfermas, pero no sé si él logre captarlo, ¿ves? Entonces, pues él tiene suficiente en su vida con ser autista. Entonces yo trato de ayudarlo y tengo que pensar por él, sentir por él, porque él no habla absolutamente nada. Entonces, mis ojos siempre están sobre él. Claro. Gracias, Sandra, por compartir esa historia y por hablar de tus sentimientos. No es fácil. Angélica, ¿quieres agregar algo? Sí, pues, o sea, digamos que ya, digamos que entrando un poco más hacia ese sentir, pues yo también quiero compartirles como mi sentir, ¿no? Y es si esto puede contribuir, pues, digamos que en este aprendizaje o en este compartir que estoy haciendo. Mi historia, o sea, yo llego al tema de las emociones y creo que, como decimos, suena con todas estas historias y con lo que tú cuentas, Sandra, porque yo viví en un hogar donde mi padre pues tenía una sordoceguera parcial y tenía un trastorno afectivo bipolar con episodios psicóticos. Esa historia de mi padre, pues fue una historia que digamos que he vivido durante toda mi vida, pues es mi papá. Entonces, él todavía vive, pero digamos que esa situación de mi padre, tratando de vivir, llamémoslo así, entre comillas, en un mundo normal, pero viviendo en un hogar donde existía esto, pues era algo que a mí me llevaba siempre a estar en modo, llamémoslo así, supervivencia, porque cuando se vive esta situación, pues sabemos que vivimos como en una zozobra, en una angustia, sentimos frustración, nos sentimos a veces aislados incluso. Digamos que sí es un sentir distinto. Pero Sandra, o sea, y quiero decirte como, ¿qué me ha ayudado a mí para poder, desde todo ese proceso personal, familiar, digamos que sentirme más en calma y sentirme tranquila con quien soy y abordar esos momentos que yo sé que son muy difíciles, pero ¿cómo relacionarme con eso? Algo que ayudó mucho han sido estas preguntas que acabas de responder, es decir,
tener como una brújula dentro de mi interior y poner en orden un poco esas emociones que estaban durante muchos años contenidas. Y obviamente pues yo tuve que ir a muchos procesos, de poder entender muchas dinámicas de mi familia, de también la familia que yo estaba construyendo, porque obviamente también cuando me casé, pues todo, uno llega al matrimonio y al hogar con todo eso. Entonces, ¿qué realmente me ayudó? Empezar a entender que yo no, o sea, realmente nosotros no podemos cambiar la realidad. Es decir, yo no tengo el poder de cambiar lo que pasa externamente. A veces, o sea, y nosotros más que nunca lo sabemos. Es decir, esa realidad llegó a nuestra vida y esa realidad que me muestra a mí, que me da a mí. Y cada momento prácticamente se convierte en eso, se convierte como un challenge, un desafío. Pero si hay un lugar, y esto lo dice, no sé si han leído a este autor, Viktor Frankl, que fue un psiquiatra austriaco que estuvo en los campos de concentración nazi, viviendo unas situaciones muy difíciles, y dijo algo que es muy poderoso, y es, yo puedo cambiar mi realidad exterior. O sea, él no podía cambiar lo que estaba pasando en ese momento en esos campos de concentración, pero él sí podía cambiar. O sea, él descubrió esa libertad de elección y esa libertad interior que podemos tener nosotros como seres humanos. Y él habló de la libertad de elegir cómo sentirse frente a toda circunstancia, ¿sí? Entonces, ese lugar es un lugar muy bonito, Sandra, y a cada una de ustedes las invito a que, y yo me imagino que ustedes deben tener mucha experiencia en este camino, pero les digo, sigan explorando ese lugar, que es ese lugar interior, que a algunas personas le llaman el corazón, el alma, o las emociones, o el cuerpo, o el pensamiento, pero es un lugar muy interior donde yo sí puedo transformar, porque lo que está a mi alcance sí es cómo me siento y cómo elijo sentir. Entonces, cuando empezamos a conocernos, empezamos a entender que eso de cómo me siento hoy me permite, por ejemplo, ver cómo están mis emociones. En relación a cómo me quiero sentir, pues es como una visión de futuro, es como una inspiración que tengo para decir, sí, yo me puedo sentir mejor frente a esta situación. Pero hay algo que te doy tan como consejo, Sandra, y es pregúntate y mira tus pensamientos, porque la manera como tú estás pensando frente a una experiencia, situación, es la manera como te vas a relacionar con ella y está directamente relacionada con tu sentir. ¿Qué voy? Tú te sientes hoy frustrada. Te sientes frustrada porque hay una cantidad de recursos externos de pronto ya no están, porque carga te toca a ti, por todas las situaciones y circunstancias que están sucediendo. Pero si tú te ubicas en ese lugar de realidad y empiezas a decir, bueno, tengo toda esta situación que es crítica, pero ¿cómo puedo transformar ese sentir frente a esto que está pasando? Por ejemplo, decirte a ti misma, esto también va a pasar. He pasado por situaciones más complejas, esto también pasará. Va a llegar un mayor bienestar. O sea, cuando yo empiezo a transformar esa manera de relacionarme con esa circunstancia, en el momento estoy mejor. Yo sé que esto es complejo, que nos pone la responsabilidad sobre nosotros, como decir, bueno, pero es que no busqué nada de esto, todo esto pasa exteriormente. Pero por eso amo que todo este tema emocional tiene que ver con nosotros, o sea, empieza a formarnos también a nosotros adentro. Aquí hay otro punto, y es cómo empiezo a tener herramientas para saber cómo me relaciono con ese sentir, para elegir cómo irme, ¿sí? Es un punto de partida muy importante, pero también, digamos, sí, para tomar decisiones, es decir, una decisión frente a cómo me siento podría ser, pues no me voy a dejar agobiar o presionar por esto que está pasando, voy a hacer o voy a dejar que mi hijo vaya al ritmo que él necesita y que yo también necesito.
puede ser que cuando, y esto en general te pasa, cuando uno está muy agobiado, muy ansioso, frustrado, es cuando, no sé si lo han sentido, pero es cuando menos las cosas salen, como que la vida no fluye, porque uno está poniendo ahí como toda su energía para que suceda lo que uno quiere. Aquí estamos en un momento, o sea, esta crisis que estamos viviendo es una crisis que nos lleva prácticamente contra la pared, porque es como, no, o sea, y nos está mostrando como en realidad nada está bajo mi control. Realmente estoy en un momento donde ojalá yo quisiera controlar una cantidad de variables, pero es muy complejo. Nos damos cuenta que hay cosas que ni siquiera podemos controlar, pero sí podemos trabajar en nosotras, ¿sí? Sí podemos trabajar en nosotros. Entonces, la invitación, y gracias por compartir tus sentimientos, gracias eh, porque espero que te ayude a ti esta reflexión, pero también porque nos permite comprender un poco más por qué nos hacemos estas preguntas. No sé si alguien más a compartir, quiere hablar algo. ¿Hola? Bueno, entonces continúo. Entonces, yo quisiera hablarles de qué es Angélica, ese disculpa. concepto que llaman inteligencia emocional y de dónde nace todo esto, ¿sí? Angélica, disculpa un momento. Dime. Que quiero dejarle saber a Sandra que Lady Hola. González escribe, Sandra, me identifico ¿No contigo, escuchó? que Dios te dé la fuerza día a día para que puedas salir adelante con tu hijo. Y le puso una carita con un besito. Oh, gracias. Ok. Claro que sí, o sea, y digamos que aquí vamos a mirar cómo esas emociones nos indican estados de nuestro ser, de nuestro bienestar, pero también hay que dejar ser esas emociones, ¿sí? Digamos que yo tengo la capacidad como ser humano de transformarlas, pero también a veces sentir la frustración o sentir la tristeza o sentir la rabia, pues es humano, ¿sí? Y más cuando estamos en condiciones adversas y difíciles. Entonces, el punto es dejar que esas emociones se sientan, dejar que esas emociones fluyan y sobre todo es cómo me siento. Ese cómo me siento me dice hoy, a cada instante. Yo puedo, por ejemplo, esta noche decir cómo me siento. Puedo mañana en la mañana, cómo me siento hoy. Y van a darse cuenta que empieza desde nosotras mismas, empieza a surgir ese sentir. Y ese sentir hay que escucharlo, ¿sí? Y hay que dejarlo ser. Después viene el cómo me quiero sentir, ¿sí? Es como una visión de futuro, es algo que me inspira. O hoy me quiero sentir triste porque me siento triste y dejo que esa tristeza pase. Eso también pasará, ¿sí? Cada día la vida es movimiento constante, es cambio. Cada día trae su afán, cada día trae sus momentos, cada día trae sus retos. Pero es de esa manera que somos resilientes, es decir, que tenemos herramientas para transformarnos. Y el otro tema es transformar mi sentir. Claro que sí, porque nosotros podemos transformar, o sea, sí tenemos la capacidad a través de nuestra conciencia de darnos cuenta. Esto es una capacidad humana que nos permite poder observarnos, es decir, observar nuestros pensamientos y observar nuestras emociones. Y es decir, ¿qué es lo que estoy pensando para que me sienta así? Ahorita lo vamos a entender un poco más, pero es que realmente somos cuerpo, somos emociones, somos pensamiento y somos espíritu. Entonces, cuando empezamos a ver cómo estamos relacionados desde el punto de vista existencial, acá lo estoy hablando es más desde nuestra existencia. Si todo esto nos constituye, entonces todo esto está relacionado dentro de nosotros. Es decir, como piense, también voy a sentir. Como sienta, tiene que ver con un pensamiento. Como sienta en mi cuerpo,
a veces también está relacionado con una emoción y con un pensamiento. Por eso hablamos que también la salud no es solo física, la salud también tiene que ver con lo emocional. Y lo espiritual, sí tenemos la capacidad de transformar, de trascender, de buscar propósito, encontrarle sentido a la vida. Algunos dicen es el ejercicio, es la naturaleza, es una obra por alguien más, pero esa trascendencia nos mueve el corazón constantemente, ¿vale? Entonces, gracias Sandra por tu compartir. Bueno, ahora vamos a pasar como a, estos son unos slides que hablan de por qué la inteligencia emocional y que, digamos que hay muchos autores. Esto viene como una nueva onda, como una nueva ola educativa donde se empieza a hablar de las emociones. O sea, hay varios autores que empiezan a decir, venga, un momento, hemos visto la vida desde un paradigma solo de conocimientos. Hemos visto la vida desde un lugar donde creemos que tener un lugar en este mundo tiene que ver con un título, por ejemplo, o tiene que ver con que yo tenga un muy buen cargo, o tiene que ver con que yo tenga dinero. Y hemos como que llevado la vida a un aspecto de tener y de hacer, ¿sí? Pero este mundo de las emociones se empieza a abrir con mucha fuerza en el siglo XXI. Desde hace, o sea, ya llevamos 20 años del siglo XXI, pero les puedo decir, desde hace bastante, varios autores empiezan a hablar de esas emociones como un factor, o sea, como un motor de la vida y como un factor clave en el aprendizaje. Las emociones desde una perspectiva psicológica también nos mueven y nos relacionan. Nosotros vamos fluyendo desde lo emocional con personas y tenemos también encuentros emocionales con otras personas, nuestra pareja, nuestros hijos. Todo esto hace parte también de esa perspectiva psicológica. Las emociones tienen que ver con el afecto, con el apego, con los hijos, y es en la familia donde está, o sea, donde se gestan las primeras emociones, incluso nuestros hijos cuando estuvieron en nuestro vientre. Esa etapa de gestación, esa etapa tuvo emociones, porque nuestros hijos estuvieron ahí. Y hay investigaciones que muestran cómo el bebé está totalmente conectado con mamá, ¿sí? Y en esa conexión materna, y ya cuando se da el nacimiento, el vínculo con mamá es un vínculo vital, es un vínculo que incluso atraviesa la parte física, o sea, que decimos, no, sí, pues es que el niño está con su mamá porque su mamá lo amamanta, pero no solamente es eso, es un vínculo también energético, es un vínculo muy, incluso algunas personas lo dicen, bueno, es sagrado con los padres, claro, porque va más allá. Entonces, realmente las emociones, cuando empezamos a ver, están en distintas partes, están en distintas fases de nuestra vida. Por ejemplo, les cuento las neurociencias. Las neurociencias son estudios que se han dedicado, y digamos que esto ha tomado mucha fuerza, las neurociencias han tomado mucha fuerza en relación al aprendizaje, y las neurociencias hablan de cómo trabaja nuestro cerebro, ¿sí? Y que en nuestro cerebro se encuentran pensamientos y emociones. Ese vínculo entre pensamientos y emociones nos lleva a estadios emocionales y a sentimientos. Entonces hay varios autores que se han dedicado a entender por qué esas emociones son tan vitales, reconocerlas, y por qué cuando tenemos conciencia de las emociones podemos entender cómo relacionarnos mejor, por ejemplo, en relación madre-hijo, padre-hijo, o incluso en pareja o en familia. ¿Qué sucede ahí? Que si esa emoción, que es un estímulo, que es una sensación que surge después de un pensamiento, si yo la restringo, si yo la limito, si yo no tengo conciencia de mis emociones, muchas veces esas emociones quedan estancadas o atrapadas en nuestro cuerpo, ¿sí?
una emoción contenida es una emoción, hay también evidencias, bueno, hay varios autores que hablan de esto, psiquiatra portugués que se llama Antonio Damasio, Joe Dispenza en Estados Unidos, desde el Centro de Investigación de Neurociencias en la Universidad de Harvard, el doctor Chonkov, bueno, varios autores se han dedicado a entender cómo es que funciona el cerebro y cómo esas emociones también están relacionadas con nuestros pensamientos y con el cuerpo. Entonces, esas evidencias empiezan a mostrar cómo emociones contenidas, no entendidas, a veces se quedan estancadas en el cuerpo. Y es también como que se quedan estancadas en nuestro pasado. Entonces, cuando yo empiezo a entender mis emociones, es como si esa energía se liberara, es como si esa información empezara a generar un relacionamiento distinto con ellas. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de las neurociencias con los niños, es muy importante, estos estudios se han dedicado a entender cómo las emociones sanas, como el ambiente, digamos que de buena convivencia, va a generar los cimientos de un buen bienestar para los niños. En este caso, nosotros hablamos de necesidades educativas especiales. Ya hay una condición, pero esto o sea, digamos que esto tiene relación. ¿Por qué? Porque puede que nuestro hijo tenga esta condición, pero si yo brindo ese ambiente también que viene desde mí, desde cómo me siento yo como mamá, cómo ese vínculo como mamá se conecta con mi hijo y cómo yo ese espacio de relación entre mi hijo y yo lo puedo trabajar para que tengamos bienestar, pues en ese sentido va a haber un fluir mejor, ¿sí? Entonces, todo el estudio de neurociencia sobre el comportamiento de los niños ha mostrado eso, ¿no? Cómo las buenas emociones nos sanan, cómo las buenas relaciones nos hacen sentir mejor. Entonces, poder trabajar sobre las emociones, sí, es posible. Hay otra investigación, si quieres, Kio, si me ayudas como a subir la presentación. Hay otra parte de la investigación que habla desde la perspectiva sistémica de la familia, y es que las emociones primarias pues nacen cuando, pues, desde la gestación hay emociones en mamá. Esas emociones también las siente el niño en el vientre de la madre, y también esas emociones pues se dan en el relacionamiento del niño, por ejemplo, cuando tiene hambre, cuando siente calor, cuando está relacionándose con el mundo. Entonces, las emociones hacen parte de ese relacionamiento y de esos vínculos del niño con su entorno. Adicional, el entorno familiar es muy clave, y esto no tiene que ver o sea, esto tiene que ver con el entorno y las relaciones que se dan independientemente de la condición de la familia. A lo que voy es que esto tiene que ver con una cercanía emocional. Si el niño siente presencia de papá y mamá, o de las personas que están a su alrededor, puede ser una familia donde esté mamá y abuela, por ejemplo, o puede ser una familia donde esté solo mamá. El tema del afecto y el tema de las emociones tiene que ver con contención, con amor, con presencia, con cuidado, con calma. Todas estas emociones positivas nos ayudan a que nuestros hijos estén en un ambiente contenido, amoroso, donde ese desarrollo, por más de que sintamos que ese desarrollo, claro, tiene unas necesidades especiales, pero si ese amor y ese afecto están, pues claramente nos va a ayudar para que ese desarrollo en su medida, digamos que al ritmo de nuestro hijo, pueda estar de la mejor manera. Y de igual manera que nuestros hijos, si por ejemplo es una familia numerosa, uno de nuestros hijos tiene una necesidad educativa especial, pero que los hermanitos también acojan esa situación, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a ver, pues las emociones en realidad atraviesan nuestra vida, y cuando hablamos de inteligencia emocional,
es la capacidad que podemos tener los seres humanos para hacerlo mejor con esas emociones, para hacerlo mejor para nuestra vida. Entonces aquí viene el concepto de la inteligencia emocional. Entonces dice, la inteligencia emocional es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente, tanto sobre nuestras emociones como nuestra interpretación de los estados emocionales de los demás. Entonces, la maestría que yo puedo lograr sobre mis propias emociones es la maestría que yo puedo lograr también de mis emociones en relación a otros. Por eso siempre hablamos que este trabajo primero es personal. Mamá trabaja consigo misma, papá trabaja consigo mismo y después esas herramientas de autoconocimiento, de sensibilidad frente a sí mismo, las puede tener con otros. Es muy difícil que yo, por ejemplo, o sea, nosotros como seres humanos siempre somos muy externos, es decir, estamos mirando al otro, estamos juzgando, estamos cuestionando, estamos preguntando, pero estamos siempre con nuestra mirada como puesta afuera. Pero cuando empezamos a mirar esta parte es como, bueno, ¿cuáles son mis emociones? ¿Será que yo, Angélica, siento rabia? Claro que siento rabia. Y ustedes me pueden ver acá muy tranquila, pero yo siento rabia. Siento ira, también he sentido ira. Siento envidia, también he sentido envidia. ¿Siento ansiedad? Claro que sí. O sea, cuando yo empiezo a reconocer esas emociones en mí, esto me hace humano y me hace ser mucho más compasivo con otros. Esto no significa, entonces, uy, envidiosa, iracunda. No, porque esos son, digamos que, títulos que ponemos, juicios que ponemos. En realidad es que las emociones nos constituyen, ¿sí? Si yo empiezo a saber que las emociones son un estímulo que pasa a través de lo que pienso, hacen parte del sentir, pero si yo no me quedo ahí, pues yo puedo saber, soy humana, ¿sí? Y en ese sentido lo reconozco y tengo la capacidad de ser más compasiva con otros. ¿Por qué? Porque ya no estoy juzgando que el otro tiene mucha rabia o que siente rabia todo el tiempo o que tiene, que es de tal manera, sino empiezo a entender que igual todos tenemos esas emociones, ¿sí? Entonces, mi estado de juicio cambia, porque en ese sentido yo empiezo a entender que a todos los seres humanos, todos nos constituyen las emociones. Entonces dice, todas las emociones son válidas, existen emociones buenas o malas, a veces las catalogamos así, ¿no es cierto? Pero tenemos que entender que las emociones son energía, ¿sí? Y que la única energía que es negativa es la energía que está estancada. Muchas veces, por ejemplo, hay emociones que hemos tenido de ira, de rabia, y la tenemos atrapada en nuestro cuerpo, está atrapada también dentro de nosotros. Y por eso a veces también se convierte en un estado de mucho dolor o de sufrimiento. Entonces es necesario conectarnos con eso. No es nada fácil, pero cuando nos conectamos con eso, dejamos que pase. Y claramente se sana, se libera. Entonces, a veces necesitamos ayuda ahí, pero lo que sí quiero decirles es, las emociones, esto lo dice también Daniel Goleman, les recomiendo este libro, después con Adri y con Kio les voy a mandar alguna bibliografía si les interesa leer sobre esto y ver algunos videos, pero por ejemplo, Daniel Goleman, que pues es uno de los principales exponentes de la inteligencia emocional, él dice que las emociones son información. Esto también lo dicen otros autores, pero esto es algo muy poderoso porque es como son información, o sea, son energía y son información. ¿Qué me da? O sea, ¿qué me está diciendo esa emoción? Esa emoción me está diciendo algo. Y si hay una emoción exacerbada, hay que ponerle más atención, porque esa emoción exacerbada está diciéndome algo. Y acá les doy también un consejo y es, la emoción a veces contenida dentro de nosotras como mamás también puede estar
digamos que siendo reflejada en nuestros hijos. Entonces es como un nunca acabar, o sea, como que esa emoción está dentro de nosotros, no la hemos podido percibir ni sentir muy bien, pero también en el momento en que nos relacionamos con nuestros hijos, también activamos eso. Hay algo que dice Daniel Goleman que me parece muy importante, y es que él habla de que nuestro cerebro tiene una parte consciente y otra parte inconsciente. Y adivinen o sea, en el porcentaje de nuestros pensamientos y emociones, ¿cuánto es nuestra parte subconsciente o inconsciente? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien sabe? Todo nuestro pensamiento inconsciente o subconsciente es el 95% de nuestros pensamientos. Es una memoria emocional. ¿En dónde está esa memoria? Después de muchas investigaciones también Daniel Goleman pudo identificar que hay una parte muy pequeñita, es como el tamaño de una nuez, que está en el centro de nuestro cerebro, que se llama la amígdala cerebral. Esa amígdala guarda y maneja nuestras emociones más irracionales y es la que activa nuestro miedo, nuestra ira, pero es una defensa, ¿sí? Ahorita les voy a explicar, ahorita vamos a ver qué son las emociones específicamente para que podamos entenderlas. Pero cuando él se dedicó a investigar esto, se empezó a dar cuenta que sí habían unas emociones inconscientes, algo que está ya guardado, es como una memoria emocional que tenemos, que se va guardando desde nuestra gestación, desde nuestro nacimiento. Es decir, esta es una gran máquina, nuestro cerebro es impresionante porque tiene un poder increíble, pero también porque ha guardado muchos pensamientos y emociones, y eso a veces nos domina. Ni siquiera es que nosotros podamos decir, tengo el control total. No, siempre no es que tenga el control total. Yo puedo controlarme, claro, eso él también lo descubrió, pero empezó a darse cuenta que había una parte inconsciente. Entonces, pero ¿qué fue lo interesante? Que él se dio cuenta de, venga, sí, hay una parte inconsciente que nos domina y una persona puede en un momento de peligro, en un momento de angustia, en un momento de ansiedad, puede reaccionar de la peor manera. Pero también hay una parte del cerebro, que es el lóbulo frontal, donde cuando yo ya conozco mis emociones y mis estados emocionales, yo puedo tener control sobre ello. Es decir, puedo tomar la decisión de lo que decíamos al principio, recuerdan, en el ejercicio, puedo decidir cómo sentirme, puedo decidir entender qué es lo que está pasándome y yo puedo tomar control sobre ello. Entonces, la inteligencia emocional es ese pasar mis emociones de mi amígdala, ¿no es cierto?, que están por allá guardadas y que me hacen, pues, sacar, como dicen, el diablito, el monstrico y todo lo peor de nosotros, ¿sí? Que reaccionamos agresivamente a veces o que reaccionamos aislándonos o reaccionamos llorando o entrando como en una histeria. Todo eso nos pasa, pero yo puedo tomar esas emociones, regularlas de qué manera. Cuando yo empiezo a hacer un ejercicio constante, esto se hagan de cuenta como salir a trotar, esto se hagan de cuenta como ir al gimnasio, o sea, cuando yo empiezo a tener unas rutinas para conectarme conmigo emocionalmente, yo puedo empezar a tener conciencia de mis emociones. ¿Cuál es la frase clave que les di? Aquí hablábamos de, bueno, de cómo sentir las emociones. Este es el título de nuestro taller hoy. Entonces, la invitación es, pregúntense todos los días y cada vez que lo recuerden, ¿cómo me siento hoy? ¿Sí? Pregunten otra cosa, esta es otra brújula interna. ¿Cómo me quiero sentir? ¿Y puedo transformar esto que estoy sintiendo? Estas son 3 preguntas clave. Hagan el ejercicio y verán cómo les va a ayudar. Entonces, la inteligencia emocional, decíamos, yo puedo tomar conciencia sobre mis emociones, yo puedo entonces, cuando me conozco, cuando empiezo a abrazar mis emociones, cuando las empiezo a comprender un poco más, entonces soy un poco más compasiva. ¿Listo? Puedo comprender mucho mejor los sentimientos de los demás. Puedo incluso tolerar las presiones y frustraciones que soportamos. Acá estamos hablando del trabajo, pero
de mi ambiente, de mi familia, de mis momentos con mis hijos, de mi pareja, en todas mis relaciones, ¿sí? Puedo acentuar también cuando pasa esto, pues cuando hay compasión, aquí hablamos de equipo, pero definitivamente es cuando hay compasión en un grupo de personas, es decir, en este caso una familia. O sea, a mí me inquieta mucho esto, ¿no? Hoy por hoy en muchas empresas, en muchos ambientes se habla de, no, vamos a trabajar en equipo. Y yo digo, listo, pensamos en equipo, pero es que el primer lugar donde necesitamos pensar en equipo es en la familia. Sí, y nuestras relaciones son, o sea, el primer lugar, el primer sistema donde yo aprendo a relacionarme con otros es en mi casa. No es en un equipo de trabajo, no va a ser en la escuela, es en mi casa. Entonces, es ahí donde necesitamos trabajar en esos vínculos. Y si me cuesta, entonces reviso mis emociones, porque a todos nos cuesta. Yo hoy les estoy hablando de un tema que he querido trabajar mucho en mí, pero a mí me costaba, o sea, ustedes no se imaginan lo que para mí significó casarme, tener hijos, después de haber vivido también en una familia con mucha complejidad en las relaciones. Nosotros teníamos una vivencia también, si bien obviamente mi mami pues amorosa y demás, pero el hecho de que mi papi tuviera esa condición, pues era una situación muy compleja también que nos llevaba también a estados de angustia permanentes. Entonces, eso también nos impactó la vida. Entonces, cuando empecé a hacer conciencia de esto, empecé como a conectarme, como a decir, bueno, yo necesito entender de dónde vengo, pero también que yo puedo transformar esto, de cómo me siento, de cómo me relaciono y de cómo me puedo relacionar con mis hijos. A mí, por ejemplo, me costaba mucho, era como si yo tuviera dormidas mis emociones. Cuando a mí me dijeron esto, yo les puedo contar, yo estuve también en un taller como estos y cuando a mí me dijeron esto, en estos talleres, en estos espacios, que yo tenía emociones, esto fue lo mejor que me pudo pasar. O sea, yo dije, ¿en serio? Era como si las tuviera dormidas o estancadas. Y yo decía, pero ¿y qué son? ¿Qué son? No entiendo qué son. Cuando me empezaron a enseñar cómo sentirlas, pues esto sentí como que me liberó, como que hacer conciencia de eso me ayudó montones, ¿vale? Entonces, bueno, el punto es, la inteligencia emocional entonces es la capacidad que tengo para que esas emociones puedan pasar por otro lugar, no queden ahí estancadas, sino que se puedan regular y se puedan de una u otra forma, es lo que llaman autocontrol o controlarlas. Entonces, ¿qué dice también Daniel Goleman? Él empieza a decir, mire, hemos hecho muchas investigaciones, porque él trabaja una inteligencia emocional muy social, o sea, él ha trabajado mucho tiempo en empresas, entonces, en habilidades de liderazgo, ¿sí? Entonces, él empezó a analizar cómo era que se relacionaban también los equipos. Angélica, con permiso. Dime. Tenemos un comentario. Doris Maldonado escribe, ¿Sí? parece que el enfoque es con las familias típicas, pero no de las familias y las emociones de los padres de crianza o cuando los adultos sufren de condiciones cognitivas. ¿Quisieras añadir algo, mamá? Yo quiero interferir ahí un segundito. Yo creo que Angélica abarcó esta parte al principio de la plática, cuando ella habló de su propia situación con su padre. Entonces, Angélica, no sé si quieras añadir algo más al respecto de esa crianza y cómo te impactó. Sí, lo que pasa es que yo podría, o sea, yo podría decirte Doris, en este caso, y gracias por tu comentario, yo podría decirte, sí, tenemos unas necesidades especiales, tenemos unas situaciones especiales y yo sé que esa es tu realidad y es nuestra realidad. Y te lo digo porque yo también, o sea, crecí en un ambiente donde habían unas necesidades especiales. Mi padre tiene una sordoceguera parcial y un trastorno afectivo bipolar con episodios psicóticos. Esa condición de mi papá
a mí me genera mucha sensibilidad frente a lo que significa vivir en un ambiente donde por ejemplo, esta condición nos marcó la vida. Lo que yo te quiero decir con mucho cariño, con mucho respeto es, este es un tema en el que quisimos traerles a ustedes herramientas para sentirse mejor, independientemente, digamos que de esa situación externa, ¿sí? Yo sé que esa situación externa es muy compleja, pero acá lo que hemos venido hablando es que en nosotras está también la capacidad, en todos los seres humanos está la capacidad, nosotras que estamos, digamos que a cargo de estas situaciones, estamos también en la capacidad de transformar esa situación, de sentirnos en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, sentirnos y relacionarnos un poco mejor con esa condición o con esa situación. Entonces, sí, aquí estamos hablando de, digamos que de herramientas transversales para ti como mamá, ¿sí? Para ti como mujer, ¿sí? Como persona, para poderte relacionar de una mejor manera, que en realidad, más que con la condición especial, es contigo, ¿sí? Es contigo misma, para que tú puedas también tener herramientas suficientes para relacionarte con esa situación. Acá la mirada está siendo muy interior, muy hacia nosotras, ¿sí? Hacia nosotros como personas. Hacia afuera, era lo que hablábamos anteriormente. O sea, ahorita estamos en una situación donde prácticamente todo esto se sale de nuestro control, ¿sí? O sea, yo no puedo cambiar en este momento el hecho de que tenga que estar encerrada en mi casa. Yo quisiera estar en el parque al frente o quisiera estar con mis hijos en una clase de deportes, pero eso no está sucediendo. Entonces, ¿qué puedo hacer con lo que está pasando? Puedo entrar a mí, puedo entrar a esta situación y tener herramientas para relacionarme yo con ello. No sé si respondí a tu inquietud y no sé, Adri o Kio, si estamos de acuerdo. O bueno, no necesariamente tenemos que estar de acuerdo, pero si quieren ustedes complementar algo más. Yo estoy de acuerdo, yo creo que estas pautas son extremadamente útiles en todas situaciones aplicables, tanto desde el punto de vista de una madre con un niño con discapacidades, como también una persona que quiere aprender de autocontrol, del dominio de las emociones y de llegar a un nivel de estabilidad cognitiva, de ver las cosas desde afuera, un punto de vista un poco más pragmático. Entonces pienso que sí, que la inteligencia emocional es un largo caminar, todos estamos en ese caminar, a cada uno nos tocó diferentes situaciones, mi caso no es el mismo del de Sandra y tampoco el mismo de Doris o el de Kio, todas tenemos circunstancias que nos hacen únicas o seres únicos. Entonces sí, definitivamente la inteligencia emocional es algo invaluable. Gracias, Angélica. Kio, ¿quieres decir algo más? Sí, quiero compartir que también cuando estamos hablando de la inteligencia emocional, cuando estamos bregando las mamás con niños de necesidades especiales, a veces nuestra inteligencia emocional está comprometida porque a veces los padres también tienen sus propias necesidades. Puede ser de salud mental, puede ser sus propias limitaciones cognitivas, problemas de aprendizajes. A veces estamos desbalanceados las mamás debido a sus necesidades o los padres, cualquier adulto que hace el papel maternal o paternal para los niños, al igual a los niños. Parte de lo que queríamos intentar hacer hoy era ayudar a todos con algunas herramientas para ayudarnos a poder reflexionar y considerar si estamos midiendo nuestro pulso en cuanto a nuestra inteligencia emocional, porque a veces nos frustramos bien rápido, a veces no tenemos paciencia, a veces no podemos trabajar con nuestros hijos, pues porque no paramos de ser independientes de nuestros hijos, mujer, hombre, esposa, esposo, amiga, amigo, hija, sobrina, tenemos tantos papeles en nuestra vida. Yo quiero que si alguna cosa se pueden llevar es que esto es para ayudarlos a ustedes a aprender
de pensar diferente sobre su inteligencia emocional. Exactamente. Y yo quiero añadir una cosita más que se me viene a la mente, y es también que la cultura de la discapacidad, uno cuando está en este medio, ya sea como padre, como profesional, como agente de movilización en la comunidad, uno pasa por diferentes etapas y no todo el mundo está en la misma etapa de procesamiento de información. En ese momento es cuando vienen las emociones. Algunos estamos sobresaturados de información y no queremos saber nada. Otros estamos en una etapa de procesamiento de tristeza. Otros estamos súper proactivos y dispuestos a darle con toda. Entonces es diferente también las etapas emocionales que como padres sentimos, ¿no? Sí, digamos que acá, como tú dices, Adriana, o sea, y como dice también Kio, ¿no? O sea, como que cada uno de nosotros tiene una historia, cada uno de nosotros tiene una condición, una situación, cada uno está en un lugar incluso distinto, o sea, esa particularidad la sabemos. Aquí estamos hablando como de temas más transversales, o sea, como de tips, herramientas, ayudas que nos pueden ayudar para conectarnos más con esas emociones. Incluso estadios, como lo decía Adrián, o sea, momentos de la vida donde yo estoy aprendiendo, porque realmente todos los seres humanos estamos en esa situación, o sea, estamos en un aprendizaje permanente. Entonces es, ¿qué necesito aprender en mí? Entonces, lo que les decía, ¿no? Es una mirada muy desde nosotras, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que conectando un poco más entonces con lo que veníamos hablando, y es empezar a entender ese quién soy yo, que tiene que ver con lo que hablamos, mi historia de vida, mis virtudes, mis fortalezas, mis talentos, pero también mis deseos, mis anhelos, y empezar a entender también mis oportunidades de mejora, o eso que me cuestiona, eso que me inquieta, cómo está a mi alcance transformarlo, y era un poco lo que hablábamos en relación al cambio, ¿no? O sea, nosotros no podemos en este momento cambiar muchas cosas de lo que está pasando en la situación actual, pero sí podemos cambiar entonces la manera de cómo nos sentimos. Entonces, en este sentido, empezar a reconocer quiénes somos. Y esta mirada de quiénes somos tiene que ver también con nuestros hijos, tiene que ver con todo nuestro contexto familiar, y es, todos tenemos un cuerpo físico, tenemos una mente, un espíritu, y cuando hablamos de mente hablamos de emociones y hablamos de pensamientos. ¿Listo? Entonces, empezar a sentir, el tema de las emociones tiene que ver con sentir nuestro cuerpo, con sentir, observar nuestra mente, observar qué pensamos, y empezar a mirar también y preguntarnos qué queremos que pase. Yo sí quiero, como y en estos procesos siempre lo digo, y es que los seres humanos en ese proceso de aprendizaje podemos estar siempre en un modo de aprendizaje para entender que todo es transformable, absolutamente todo. Por más de que sea muy difícil la condición o la situación que vivamos, sí podemos transformar, como decíamos, cómo nos sentimos, pero también podemos hacer cosas para que esa situación sea distinta. Y esa necesidad de, no solamente necesidad, sino ese cambio, ese surgir del cambio es permanente. Por lo tanto, pues entonces en ese sentido yo puedo decir que yo tengo también la capacidad de actuar en consecuencia, ¿sí? Actuar en consecuencia es tomando acción, tomando pequeñas acciones. Las pequeñas acciones me van llevando a grandes cambios. Mucha gente, pues que también yo he acompañado, se siente como si la vida estuviera quieta, como si no hubiera posibilidad de transformar algo, como esta es la vida que me tocó, esto fue lo que me pasó y yo no lo puedo cambiar. Pero la invitación acá es, poco a poco,
con herramientas y aprendiendo como todo eso que me muestra mi vida, entonces de esa medida yo puedo empezar a tomar acciones. Y esas pequeñas acciones hacen que yo me sienta también distinta. ¿Listo? Algo había dicho, creo que Diana había escrito algo, no sé si alguien me ayuda a leer ese comentario, no lo tengo acá a la mano. Dice, ¿me escuchan? Dice, la Sí. práctica es clave. Entre fracasos y éxitos podremos desentrañar el camino que logrará dar lo mejor. Nuestro hijo debe también empezar a trabajar su inteligencia emocional. Es el reto. Si bien debe empezar con nosotros, integrar a nuestro hijo para que él saque sus emociones. Ya, gracias. Gracias, Diana. Claro, o sea, por eso hablábamos de esa capacidad de que si yo puedo reconocer mis propias emociones, pues puedo también hacer que que mis hijos las puedan reconocer en sí mismos y las sientan. Daniel Goleman dice algo muy interesante y es que los padres somos los primeros acompañantes de las emociones. Entonces él dice que si los padres somos los acompañantes de las emociones, significa que yo no puedo evitar que mi hijo sienta una emoción, porque es su emoción, es lo que está sintiendo en ese momento. Pero si esa emoción de pronto está exacerbada, yo sí puedo ayudarle de una u otra forma a que comprenda esa emoción. Yo sé que desde las necesidades especiales esto es muy complejo porque esa emoción puede estar mucho más exacerbada, porque el relacionamiento es mucho más difícil, pero si yo me conecto con la emoción, o sea, me conecto desde mi emoción y me conecto con la emoción de mi hijo, entendiendo que esa emoción es información, él necesita también expresarla. Entonces, en ese sentido, me apoyo en eso, a que esa emoción también pase. Yo quisiera, pues, digamos que invitarlas a un ejercicio. No sé si quieran sentir las emociones, pero la invitación es a esa, a que podamos reconocer cómo cuerpo, mente, emociones están conectados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio rápido donde lo que quiero invitarlas es a que me escuchen y sientan en su cuerpo lo siguiente. ¿Qué es sentir en el cuerpo? Como somos seres, llamémoslo así, sistémicos, está conectada nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestro cuerpo físico. En el cuerpo se sienten las emociones, ¿sí? En el cuerpo se sienten las emociones. No sé si alguien quiera decir algo al respecto, pero ¿ustedes creen que es así? ¿Han sentido en su cuerpo una emoción? Sí, claro. Yo diría que la ansiedad se siente, yo la siento en el estómago y la siento en las manos. Yo diría el En las coraje manos. en los hombros y en el cuello, en la parte de atrás. Como Bueno, muy tensa. bien. Ajá. Entonces, las emociones sí se reflejan en el cuerpo, se sienten en el cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde lo que yo las voy a invitar es a que respiremos profundo por la nariz. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca 3 veces, ¿vale? Entonces, tratemos de conectarnos con esas emociones, las nuestras. ¿Listo? Entonces, nuevamente, inhalamos por la nariz, que esa inhalación vaya hondo, hondo hasta nuestro cerebro y vamos a exhalar por la boca 3 veces. Bueno, a medida que yo les nombre una palabra, ustedes van a sentir esa palabra en su cuerpo. No me tienen que decir, simplemente siéntanlo. Cuando yo diga la palabra, sientan su cuerpo. ¿Listo? Entonces, alegría. Conéctense con ese sentir, con esa emoción. Preocupación. Amor.
Sientan en qué parte del cuerpo está esa emoción. Tristeza. Calma. Rabia. Frustración. Gozo. Ansiedad. Euforia. Eso es. Bien. ¿Alguien quiere expresar lo que sintió? ¿Sintieron las emociones? Sí, definitivamente. ¿En dónde las sentiste, Adri? La que más me llamó la atención fue la tristeza. La sentí en los ojos. La alegría en los ojos, la alegría la sentí en el pecho, la frustración en mis manos, el gozo en mi boca y la ansiedad en el pecho y en la espalda. La euforia la sentí como en toda mi cara, incluyendo ojos, nariz, boca, toda esa parte. Muy bien. A mí me Pero sí sentiste la... Dime. Perdón, cuando dijiste preocupación, rápido me puse en la mente, se me vinieron pensamientos. Se te vinieron pensamientos. ¿Y en el cuerpo sentiste algo en relación a esa preocupación? Como una banderita roja, como, no sé, como que rápido me llevó sinceramente como que me trajo algo triste, por la palabra preocupación, que es cuando uno está preocupado por algo y como que te da corriente, eso sentí eso. Sí, la preocupación está relacionada con el miedo, ¿no? Con eso desconocido, que no sabemos si suceda o no. Exacto. ¿Alguien más que quiera compartir qué sintió en el cuerpo? Por favor, compartan. Por favor, pueden habilitar sus micrófonos. ¿Alguien? Hola. No quiere, mamá. Bueno. Tímidas. Bueno, entonces vamos a entender qué son las emociones, ¿vale? Entonces, esas emociones están ahí, ¿sí? Si hicimos el ejercicio podemos saber que se siente, ¿listo? Entonces, digamos que el significado de la palabra emoción significa moverse hacia, ¿listo? Las emociones entonces son reacciones fisiopsicológicas que nacen también como un modo de adaptación de nuestro ser, ¿listo? Entonces sí es muy importante que podamos entender que son, o sea, ante ciertos estímulos nosotros reaccionamos. Entonces, el estímulo generalmente surge del entorno, ¿sí? De un estímulo, de un hecho que sucede en nuestro entorno, todos reaccionamos de distinta manera. Por eso les digo que esto tiene que ver con nosotros, es decir, esto tiene que ver con nuestras propias historias y con la manera como nos hemos relacionado con esas historias. Angélica, con permiso. Yo había preguntado por Facebook si ellos habían sentido sus emociones y dónde en su cuerpo debido a que no pudieron hacer Zoom. Y Silvia Salinas puso la tristeza en los ojos, la preocupación en el estómago. Ajá. Bueno, gracias Silvia. Gracias Silvia por compartir. Sí, digamos que
si podemos empezar a leer en nuestro cuerpo cada emoción, vamos a ver que a veces tienen un lugar. A veces la emoción, digamos que contenida durante mucho tiempo, también se convierte como en un sentir permanente, ¿sí? Pero también, o sea, esta explicación de que el cuerpo sea receptor de las emociones, es que el cuerpo es como una interfase, llamémoslo así, es como un lugar donde, como estamos conectados, el cuerpo también siente. Por eso la importancia de entender qué son las emociones y nuestro cuerpo qué tiene que ver con eso. Cuando tú te puedes conectar con tu cuerpo, te sales un poco también de la mente, porque a veces la mente nos juega malas pasadas, a veces la mente se va a un lugar como de que esa preocupación la vuelve extrema, ¿sí? La vuelve más extrema de lo que realmente está pasando. Entonces, una manera para conectar con la realidad es yo miro la emoción en mi cuerpo, no miro lo que los demás estén diciendo. Si los demás están diciendo, no, esto es catastrófico, yo simplemente me conecto con ese sentir, ¿vale? Entonces sí es muy importante empezar a entender cuál es la función de la emoción. Recuerden que Daniel Goleman dice, la emoción es información, la emoción me está diciendo algo. En relación a mis hijos, en este caso, con necesidades especiales, puede que la conciencia sobre la emoción ellos pues no la tienen, pero yo como mamá sí entiendo que ahí hay una emoción. Si empiezan ustedes también a conectarse con eso, con leer, con hacer una lectura de las emociones de nuestros hijos, ahí puedo saberla manejar mejor. Me puedo relacionar con ese hecho, con esa situación de una mejor manera, ¿sí? ¿Para qué? Para el bienestar de mi hijo y para mi propio bienestar emocional, porque si yo no estoy también en mi centro, si no estoy ordenada emocionalmente, pues en ese sentido me engancho y termino yo también, digamos que, o haciéndome daño o sintiéndome muy mal, y ese estado excesivo también de esa emoción, pues me va a hacer daño. Entonces, cuando yo reconozco la emoción, puedo empezar a controlarla. Incluso por eso se habla de que la inteligencia emocional no solamente es mi inteligencia, sino es la inteligencia en mi relacionamiento con otras personas. Entonces, si quieren, vamos un poquito atrás. Gracias, Silvia, por tu comentario. Si quieres un poquito atrás, no, eso, en la primera, donde decía, entonces, ¿qué es una emoción? ¿Cuál quieres? ¿Esta? Si quieres la que después de esta, la de moverse hacia, esa. Ok. Entonces, bueno, el estímulo surge del entorno. ¿Qué es el estímulo? Un hecho que sucede afuera, ¿sí? Un hecho que está sucediendo afuera. O sea, supongamos, en este momento, el estímulo es el hecho de que estamos pues como en esta cuarentena, estamos en esta crisis, que es muy difícil y nos ha llevado a cambiar nuestro estilo de vida. Entonces, ¿cuál es el pensamiento que yo estoy teniendo frente a esa situación? El pensamiento es antesala a la emoción, a que la emoción se exprese. Lo que pasa es que la emoción es inmediata, es muy rápida, ¿sí? Es muy rápida. Entonces yo puedo sentir alegría, frustración, tristeza, miedo, desagrado. Esas emociones surgen, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es empezar a entender qué estoy pensando y qué estoy sintiendo. Bueno, pasemos a las emociones propiamente. Hay unas emociones, llamémoslo así, que son primarias, ¿sí? Que hay que entender que todos los seres humanos sentimos estas emociones de manera permanente porque las emociones son diarias en todo momento. Entonces, una de ellas es la alegría. Si estamos hablando que la emoción me prepara para, me prepara para, la emoción me mueve, la emoción me relaciona con otros. Entonces, lo que necesito entender es cómo esa alegría, por ejemplo, se expresa y cómo esa alegría, o sea, qué significaría esa alegría. Entonces, esa alegría, pues generalmente queremos seguir sintiendo alegría, ¿sí? Significa que algo está bien, nos da ánimo, nos da esperanza frente al futuro, hacemos todo lo posible para volverla a generar porque se siente bien, ¿sí? Se siente muy bien estar alegres. ¿Listo? También otra emoción, la tristeza. La tristeza tiene que ver con una pérdida.
algo que no va a ser igual que antes, tiene que ver con una ausencia. A veces queremos evitar la tristeza, no nos queremos sentir tristes, pero aún así podemos estar sintiéndonos tristes. Es como si también como que a veces nos autoengañamos, como que decimos, no, yo estoy bien, no, yo estoy muy bien, yo estoy feliz, pero resulta que no hemos conectado con ese estado emocional real. De pronto yo estoy diciendo que estoy feliz, pero en el fondo estoy triste. Angélica, un Entonces, momento, por sí, favor. Silvia dime, Salinas hizo una pregunta, perdón. El claro, ejercicio más clave para conectar las emociones con el cuerpo es por medio de la respiración. sí, por medio de la respiración y por medio, o sea, la respiración que hace, la respiración pues te ayuda a calmarte en relación a las emociones y te ayuda ante todo a conectarte con la emoción, ¿sí? A ver, para poder percibir las emociones, ¿con qué te conectas? Te conectas con la realidad del momento presente, porque nuestra mente subconsciente es una mente que anda muy rápido. Entonces nuestra mente está pensando y generando un poco de información, pero mucha de esa información no es real. No sé si ustedes han sentido, muchas cosas que nos pasan son distintas a lo que pensábamos que iban a ser. ¿Sí les ha pasado? O sea, Sí, muchos hechos a veces los ponemos extremos sin que sucedan, ¿sí? A veces estamos como en esa desconexión de que nuestra mente nos dice una cosa, pero la realidad es otra. Entonces, una manera, Silvia, para que sepas, para conectar con las emociones, es conectarte con la realidad. La realidad no es mente, es lo que está pasando en el momento presente. Mirar las cosas tal cual son, sin ese juicio que a veces hacemos, sin sin esa situación catastrófica que nos imaginamos. ¿Qué sucede cuando respiras? ¿Qué sucede cuando te conectas? Pues conectas con la emoción de una manera sana, es decir, esa emoción se expresa, se siente, pero no te altera la manera como estás percibiendo la vida. Si yo, por ejemplo, estoy en una situación actual y tengo una emoción, o sea, por ejemplo, estoy en este momento muy pegada al televisor, llenándome de cantidad de información de todo lo terrible que está pasando y estoy con mi mente pensando que va a pasar lo peor. Obviamente estoy ahí yéndome hacia un lugar donde estoy activando las emociones de mayor miedo en mi cuerpo. Pero ¿qué pasa si yo estoy conectada con la realidad? Sí, esto está pasando, pero empiezo también a tomar acción para que o sea, para decidir cómo sentirme frente a esto. Entonces, de pronto, dejo de ver tanta noticia, me conecto con un libro que me hace bien, o estoy con mi hijo y hago una actividad y de pronto tomo un respiro, así sea de 10 minutos, y no sé, tal vez me tomo un jugo que me gusta y de pronto leo una revista que me inspira, hago algo distinto para no dejarme llevar por ese estado, por esa emoción que a veces también puede ser no sana. Recuerdan que al principio decíamos, hay unas emociones que sí, que están ahí porque nos mueven, porque nos muestran, pero también hay estados emocionales negativos que nos hacen mal. Y son esas emociones muy exacerbadas. Entonces, volviendo a lo que me preguntaba Silvia, sí, la respiración te ayuda a conectar con el estado emocional presente. ¿Listo? ¿Y qué es importante? Reconocer la emoción, en dónde la sientes en tu cuerpo y dejar que esté ahí. A veces decir, hoy tengo rabia, también está bien, ¿sí? Sentir rabia está bien. Sentir, no, o sea, lo que no está bien es que te sientas siempre así. ¿Sí? Lo que no está bien es que de manera permanente estés ya de pronto en un estado emocional ya que te hace daño. Lo importante es decir, bueno, sí, están ahí y bueno, y hacen parte de lo que estoy sintiendo en este momento, pero esto también va a pasar, ¿vale? Si quieres, vamos arriba, Kio, porque estaba hablando de las emociones como primarias, las principales, que me parece importante. Entonces, ¿qué necesitamos reconocer?
necesitamos reconocer que sentimos alegría, sentimos tristeza, sentimos miedo. El miedo nos permite como también protegernos, ¿sí? Es los recursos que tengo frente a esta situación no son suficientes. A veces para enfrentar nuestro miedo decimos, ah, bueno, es solo un miedo, yo sí tengo estos recursos, yo soy capaz, yo puedo con esto. A veces decimos, no, no soy capaz. ¿Qué me está mostrando este miedo? Que no soy capaz, que necesito prepararme más, o que necesito pedir ayuda, o que necesito apoyarme en alguien. Entonces, ¿para qué me está mostrando esa emoción? Pues me está mostrando que mis recursos no son suficientes y que tal vez necesito algo externo que me apoye, o tal vez este miedo es algo mío que no sé de dónde viene, tal vez es un miedo de infancia, pero no, yo creo que sí puedo, lo voy a hacer. Voy a lanzarme a tomar esta decisión o voy a avanzar dando este paso. Entonces ahí empiezo a entender para qué apareció el miedo. El miedo apareció para mostrarme algo que necesito trabajar en mí. El enfado. También sentir rabia, lo que yo les decía. Lo que pasa es que a veces la rabia contenida, la ira contenida, se desborda, ¿sí? Y el desborde de esa rabia es cuando ya nos volvemos agresivos o violentos, sin querer serlo, porque a veces es como, no, yo no quiero ser así, pero como que se me sale esa emoción. Claro, porque esa emoción durante mucho tiempo contenida, pues estaba ahí y no pudo salir en su momento. Entonces, ¿qué es importante con el enfado? Sentirlo, pero somos inteligentes emocionales cuando podemos expresar que no nos sentimos bien, por ejemplo, en el relacionamiento, cuando yo puedo decir, estoy muy molesta, no me gusta lo que está pasando, quiero decírtelo, déjame que necesito calmarme. Y me hago a un lado, ¿sí me explico? O sea, cuando yo puedo reconocer cómo me siento y que me siento enfadada, porque eso pasa, porque a todos nos, o sea, todos sentimos eso, pues en ese momento yo puedo hacer algo con ese enfado. Entonces, muchas veces la rabia nos también tiene que ver con defendernos y digamos que con tener recursos también para manejar una situación. Pero el punto es, ¿qué estoy haciendo con ese enfado? Se convirtió en agresión, se convirtió en algo que también de pronto estoy enfadada conmigo misma. Revisar eso es importante. A veces es doloroso, ¿no? Porque a veces reconocer las emociones es como, yo no me había dado cuenta que todo esto estaba pasando. Por ejemplo, lo que les contaba, o sea, yo con el tema de mi papá, poder reconocer como esto, ¿no? Que tal vez yo durante muchos años no sé, callé estas emociones, las tenía como atrapadas, como que no había expresado cómo me sentía. Y cuando empecé a hacer un proceso de estos, pues esto me ayudó como a, lloré mucho, tuve momentos muy difíciles, pero también tuve momentos de mucha libertad, o sea, como de mucha libertad interior, de sentirme mejor. Fue como también empezar como a despertar y a decir, bueno, esto hace parte de, y es necesario para sentirme mejor, ¿vale? Bueno, continuemos. Vamos con, ¿qué es el pensamiento? Pues el pensamiento también está en nuestra mente, ¿sí? Entonces el pensamiento son productos elaborados por la mente, nacen como procesos racionales del intelecto, donde yo ahí sí voy a tener una percepción, voy a tener también un juicio de valor sobre eso que estoy pensando, voy a enfocar mi atención, voy a tener memoria sobre esos procesos y también mi lenguaje, es decir, la manera como me expreso frente a ello, va a determinar, pues va a determinar la manera como me relaciono con ello. Por ejemplo, en el tema de necesidades especiales, pues sabemos que hay muchos procesos de pensamiento que son complejos, hay procesos donde sabemos que el lenguaje está alterado, el relacionamiento con el mundo, la manera como un niño, como un joven con necesidades especiales se relaciona con el mundo es muy diferente a como lo hacemos generalmente. Entonces, aquí lo que quiero
darles, bueno, y yo creo que ustedes son más expertas que yo, pero en este sentido es como conectar con la intuición, o sea, más que el pensamiento es conectar con esa intuición de mamá, ¿sí? Cuando digo esto es que el pensamiento o las funciones del pensamiento pueden estar alteradas, pero hay algo de conexión que llamamos conexión emocional o conexión también como en otro nivel que tenemos con nuestros hijos y es una conexión que tiene que ver con la intuición. Esta intuición que es algo como muy dentro de nosotras, pero que tiene que ver con la conexión que hablábamos al principio, como con ese vínculo tan intenso que hay entre madre e hijo, entre padre e hijo. Entonces, trabajar en ello nos ayuda para conectarnos mejor con nuestros hijos. En el tema de pensamiento, a veces podemos tener dificultades incluso en el lenguaje, viene la frustración, pero yo estoy segura que si ustedes conectan con sus emociones, que si ustedes conectan con ustedes, van a poder conectar desde ese lugar de intuición, que es un lugar mucho más emocional, mucho más desde el sentir. Este ejercicio que hicimos ahora de cómo me siento, siéntanlo también en el cuerpo en relación a sus hijos, es decir, cuando estén con ellos, no tienen que decirle al niño nada, ¿sí? A la niña nada, no tienen que hacer nada de eso, simplemente sientan ustedes. Y si ustedes empiezan a sentir eso que está reflejando el niño en ustedes, créanme que ahí se empieza a activar esa intuición y esa conexión y van a poder leer mucho mejor a su hijo, le van a poder dar calma. Si ustedes ven que no tienen calma, digamos que el poder llegar a ella a través del sentir del niño también va a ayudar a que ustedes pues puedan conectar mucho mejor. ¿Alguien estaba diciendo algo? ¿Algún comentario? ¿Hola? Hola, no, nada, Angeliquita, yo quería recordarte que tenemos 25 minutos. Listo. No sé cómo quieras utilizar esta plataforma, si quieres que adelantemos algunas Sí. diapositivas o quieres Sí. en No, otro. ya, digamos que ya también estoy muy cerca a terminar como mi parte teórica y lo que quisiera es como que dejemos un tiempo también de preguntas, respuestas y compartir. Si quieres adelanta, espérate un momento, yo también tengo acá en mi computador la presentación, pero bueno, si quieres adelanta, por favor. Ok, ¿a cuál quieres que Bueno, adelante? en esta, ajá, esta de habilidades. Entonces, las 3 habilidades de la inteligencia emocional son autocontrol, si quieres, Espérate, es que estamos a distintos tiempos, dale. entonces, habilidad, ok, ya vi dónde. Habilidad 1, ¿esa es la que quieres? Ok. Sí. Entonces, autocontrol. Bueno, conocerme, conocer cómo me siento, me ayuda a controlarme. O sea, yo no puedo controlar lo que no conozco de mí. Y va a ser muy difícil poder controlar bien en mi relación con el otro, en este caso con mis hijos, si no, digámoslo así, si no conozco también cómo funcionan esas emociones. Entonces, claro, ustedes tienen, digamos que apoyos mucho más terapéuticos especializados frente a la condición de cada uno de sus hijos. Acá el punto es cómo me conecto yo con esa condición, con ese diagnóstico, cómo siento esa situación, que es difícil, pero aquí viene un tema de controlar, de aceptar, de reconocer y de relacionarme con eso. Entonces, siempre es importante reconocer cómo me siento frente a ello, cómo me quiero sentir y cómo puedo transformar ese sentir. Eh, Generalmente también a veces nos pasa que con los diagnósticos es como si el diagnóstico fuera, entre comillas, como un dictamen, como que no hay posibilidad de cambiar nada, como que eso ya es, ¿sí? Y eso genera también frustración y tristeza.
y nos dice, no, esto ya es un lugar donde yo no puedo cambiar esto, ¿no? Entonces, nuevamente lo que les decía, sí, yo no puedo cambiar de pronto ese diagnóstico que un especialista ya dio, efectivamente, yo no puedo cambiar esa realidad, pero lo que sí puedo cambiar es mi, mi manera de relacionarme con ese diagnóstico, mi fe o mi confianza en que esto a veces es más grande que yo misma, es más difícil, y entonces ahí toma una fuerza esto que es incluso mayor a mí, es decir, yo hago lo que necesito para poder relacionarme con esto de la mejor manera y lo demás también tomará su curso, pero esa angustia de querer controlar también ciertas situaciones nos tensiona bastante. Entonces mi invitación, y bueno, no lo digo yo, lo dicen muchas personas que trabajan estos temas de emociones y emocionales, es ¿qué está en mis manos? Angélica, con permiso. Sí, dime. Silvia preguntó, ¿será que vamos a poder tener acceso a las diapositivas por email? Sí, claro, claro. O sea, yo creo que podemos, Silvia, sin problema nosotros, o sea, yo puedo compartir esta información, está disponible para ustedes, esa es la idea. Yo creo que entre más, sí, ¿cómo se dice? Sí, como herramientas, comprensiones tengamos, mucho mejor. Y otra cosa que me parece importante es que también, si ustedes, pues, este es como, si este es un taller que lo estamos haciendo ahora virtualmente, que estamos aprovechándonos en la virtualidad, pero hay una parte de autoaprendizaje, Silvia, y a todas les digo, o sea, las invito a que hagan ese proceso interior ustedes, aprovechen estos momentos. Entonces, Adri y Kio, si quieren, yo les puedo referir algunos links, de pronto de algunos libros que les recomiende. Estos son temas, como les digo, o sea, como desde un punto de vista de qué son las emociones, la inteligencia de las emociones, desde un punto de vista también existencial de quiénes somos como seres humanos. Cuando les pase esa información, la invitación es, miren con cuál de esos libros o de esos videos ustedes se conectan más, escúchenlos, mírenlos y empiecen a mirar cómo pueden trabajar dentro de ustedes. Pero sí, Silvia, la idea es esa, la idea es que puedas contar con esta información, ¿vale? Gracias, Angélica. Bueno, entonces, decíamos, ¿no? Entonces, el autocontrol. Hay cosas que yo puedo controlar, ¿sí? Pero hay otras cosas que no. Entonces, lo que venga de mí, pues es lo que trabajo. ¿Listo? Si quieres, sigue, avanza. Bueno, hay algo importante de reconocer en nosotros como seres humanos, ¿no? Y es importante empezar a mirar quiénes somos, porque cuando empezamos a tener una mirada muy sincera sobre nosotros, podemos darnos cuenta que nosotros, como somos humanos, tenemos esas emociones positivas y también negativas. También hay estados emocionales que nos han hecho, llamémoslo así, daño durante años. Nos ha pasado a todos, porque esto no es que unos sean mejores que otros, eso no es así. Sabemos que todos hemos tenido dificultades, a veces en la infancia, a veces en la adolescencia, a veces de las familias de donde venimos, a veces en nuestro matrimonio. Bueno, este es el trasegar de la vida porque estamos en un continuo aprendizaje. Entonces, como seres humanos también nos constituye unas virtudes, ¿sí? Que están al servicio de la vida, pero también tenemos ego. Es decir, hay una parte oscura de nosotros, hay una parte, lo llaman así, ¿no? Como una parte que hay que mirar, ¿sí? Que se puede transformar, que se puede revisar. Entonces, en ese sentido, muchas veces no conocemos cómo es nuestra personalidad, a veces nuestro comportamiento creemos que es por culpa de los demás, ¿no? Estamos como en ese lugar diciendo, es que esto me pasa es por ti, es que tú tienes la culpa de tal cosa, pero no vemos, a veces no tenemos puntos ciegos, como cosas que no podemos ver en nosotros. Entonces, por eso las herramientas de educación emocional nos ayudan a empezar a ver cómo somos. Y el cómo somos es poder explorar nuestra parte más profunda y decir,
sí, así como yo soy una persona virtuosa que tiene talentos, yo también tengo mal genio o tengo mis salidas a veces groseras o tengo tal cosa. Entonces, eso, ¿para qué lo miro? ¿Para qué lo miro desde la educación emocional? ¿Para qué necesito yo mirar eso? No es para sentirme culpable, porque, a ver, la culpa no es más que un mecanismo para también hacerme daño. La culpa no es más que también un mecanismo para justificar a veces como que estoy en un momento donde me ha tocado mucho sufrimiento, pero la culpa no es sana. Es decir, nunca será sano sentir culpa. Lo que me hace sentir responsable, porque estos procesos tienen esto, es decir, cómo tomo conciencia de quién soy y soy responsable de mi vida y soy responsable de cómo me quiero sentir y a dónde quiero llegar con esto. Entonces, aquí el punto es, ¿para qué miro también? O sea, ¿para qué me miro sinceramente como persona? ¿Para qué quiero verme sinceramente? Me veo sinceramente para decir, ah, bueno, como virtudes tengo también mis defectos. Bueno, en mis defectos trabajo para mejorarlos. No voy a ser perfecta, pero trabajo para mejorarlos. Quiero saber más de eso. ¿Cómo lo transformo? ¿Cómo lo cambio? ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Porque todos los seres humanos sí estamos en esa onda de querernos sentir mejor. Lo que llaman la felicidad, lo que llaman bienestar. Hoy está muy de moda también, es como trending por todo lado, pero realmente hay muchos, también muchos filósofos que han hablado de esto, de cuál es el estado de felicidad máximo. El estado de felicidad máximo es sentirte bien contigo. No importa la circunstancia, muchos multimillonarios, filántropos, personas que han, mejor dicho, que han probado supuestamente los mejores lugares o los mejores estadios se han dado cuenta que no hay mayor estado de bienestar que poderte amar a ti mismo, con tu historia, con lo difícil, con lo innombrable, con la historia incluso más compleja. Ahí es donde está el verdadero amor. O sea, yo trabajo también con un tema que se llama sistémica familiar y en sistémica familiar decimos que no hay nada más hermoso en la vida, no hay mayor bendición en la vida que el trauma, no hay mayor bendición en la vida que una enfermedad, que una dificultad. Y uno dice, pero bueno, a ver, o sea, ¿de qué me estás hablando? Si eso no, o sea, ¿cómo va a tener amor eso? ¿Cómo va a tener felicidad eso? Pues resulta que las personas que nos hemos relacionado con esas situaciones nos damos cuenta que la mayor bendición que puede haber en una situación de esas es que esa situación tenía un profundo mensaje de amor y de reconciliación. Y la reconciliación tenía que ver con nosotras, tenía que ver con nosotros. O sea, lo que voy es que cuando yo veo, por ejemplo, la enfermedad de mi papá, yo veo que esa enfermedad traía profundos mensajes, que las emociones exacerbadas de él, porque muchas veces tuve que estar en un hospital psiquiátrico. La última vez fue ahorita en el 2017, que yo creo que fue el momento más difícil. Y en esa situación, en esa condición, hoy lo leo así, yo sé que en ese momento pues fue muy difícil, me angustié mucho, pero hoy sé que ahí había un mensaje muy profundo de amor, de resiliencia, y hoy me dedico a esto. Miren esto, o sea, yo digo, no sé, eh, la vida quería que yo viviera esto para poder también encontrar de pronto un lugar donde yo sí siento felicidad. O sea, ustedes preguntarán, pues yo me siento muy feliz de estar acá, o sea, muy gozosa, porque para mí es eso, es conectarme con ese lugar, esas emociones, donde puedo entender si es extremadamente difícil, lloré mucho, me angustié, viví en zozobra muchos años, todavía me pasa, o sea, a veces estoy en modo supervivencia, eh, pero ya poder amar esa historia también me permitió entender que ahí había un profundo mensaje de amor, de reconciliación familiar, y es un poco también pues lo que intento expresar en este tipo de sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pasemos nuevamente al tema de inteligencia emocional y las tres habilidades. Hay una segunda habilidad que es el entusiasmo. Tiene que ver con lo que acabamos de hablar.
El entusiasmo es una capacidad que todos los seres humanos tenemos para saber qué nos inspira y qué nos ayuda a sentir que la vida puede ser mejor. El entusiasmo, incluso en las personas con necesidades especiales, también se encuentra, porque tiene que ver con las emociones. Es decir, hay motivaciones. Muchas veces la motivación, por ejemplo, de los niños es la posibilidad de cambio, pero el afecto tiene tiene un poder terapéutico tan impresionante que yo les diría, apuéstenle primero al afecto, al amor, a la palabra amable, a la caricia amorosa, a la escucha, o si no se puede escuchar, al sentir, ¿sí? Yo creo que en el momento en que cualquier persona se siente escuchado, querido, que las expresiones del querer, o sea, el amor no solamente es una expresión de te amo, el amor tiene que ver con conectarnos emocionalmente, es decir, escuchar al otro, hacer una pausa y tratar de conectarnos desde otro lugar. A veces son palabras que son palabras difíciles de entender, pero cuando yo me puedo conectar desde la emoción del otro, puedo entender qué es lo que pasa. Entonces, hacer presencia. La presencia es esa conexión, lo que nos decía ahorita Silvia, es a través de la respiración, sí. Cuando respiras te conectas contigo, cuando te conectas contigo te conectas con el otro y puedes sentir al otro, sentirte a ti y sentir al otro. Eso es presencia, por lo tanto eso es amor, por lo tanto eso es afecto. Entonces yo les diría, trabajen mucho ahí y van a ver los resultados. No tengo la menor duda ahí, porque en el amor está, y puede sonar utópico, pero si ustedes hacen este ejercicio diario, yo les aseguro que van a poder conectar mucho mejor con sus hijos y ese afecto no lo sana absolutamente nadie más, sino ese vínculo entre mamá e hijo y ese vínculo entre papá e hijos. Lo mismo entre los hermanos. O sea, ese amor, ese ambiente afectivo poderoso, esa crianza la llamamos también crianza respetuosa de los niños, de lo valiosos que son, de lo valioso que es lo que vino ese hijo a mostrarme a mi vida, vino a mostrarme el amor, por lo tanto ahí yo puedo conectarme con ello. Y en ese sentido, mis hijos me van a ayudar a entusiasmarme, porque la vida sí tiene cambios, entonces y ellos también van a sentir ese entusiasmo. Puede ser que su condición no cambie, porque ya tenemos lo que sea, un diagnóstico, no, esto no va a cambiar, esto no, listo. Externamente me pueden decir eso, pero el entusiasmo yo sí lo puedo trabajar en mí. Entonces, importante porque el entusiasmo es la clave de la resiliencia. Se habla de resiliencia como la capacidad que tenemos para superar la adversidad. Entonces, todos tenemos la capacidad de superarnos, de sobrepasar las crisis. Hoy estamos en una crisis muy compleja, nos vienen días difíciles, pero si nos vienen días difíciles, la única manera que nos va a sacar de acá, yo les digo, es entusiasmarnos, a pesar de lo difícil. ¿Y entusiasmarnos con qué? El entusiasmo nace, con el entusiasmo nace la creatividad. La creatividad es explorar lo inexplorable. De pronto yo no había hecho esto nunca, ahora lo exploro. Y miro qué es lo que estoy aprendiendo acá, qué mensaje me está trayendo esto. Me está formando más, sí, puede que llore, sienta rabia, pues siéntanlo, o sea, todo eso nos pasa. Pero igual, ¿qué voy a aprender de esto? Y de esa manera me entusiasmo. Yo pienso que a veces perdemos las ganas de continuar, de seguir, porque no nos entusiasmamos y a veces como que nada nos sale, todo se frustra, no, yo quiero cambiar y no puedo. A mí me ha pasado muchas veces, pero creo que algo que me ha ayudado mucho en términos del entusiasmo es tener como una inspiración, ¿sí? Y algo como de decir, aquí hay propósito, esto tiene algún sentido. ¿Esto que me está enseñando? Colocarme en ese lugar de aprendizaje, de decir, todo tiene posibilidad de cambio, todo tiene posibilidad de aprendizaje, me sana mucho.
Entonces yo les digo, sí, estamos como en un, si queremos, ¿no? Obviamente esto es de voluntad, esto es de querer, pero sí podemos llegar a un punto de, yo quiero sentirme mejor conmigo, ¿cómo me quiero sentir? Ah, bueno, entonces yo me inspiro, yo miro de otra manera o de otra manera esta situación, cómo la transformo para bien, pues, de mi vida. ¿Listo? Y vamos con la habilidad 3, si quieren pasemos, que se llama la empatía. Entonces la empatía tiene que ver como con esa compasión. Hoy se habla mucho del siglo XXI como un momento de la vida donde hay mucha crisis social, política, hay muchas diferencias que nos están separando. Hay una crisis de valores también, entonces eso nos separa, nos hace juzgar al otro, bueno. Pero cuando ocupamos un lugar donde empezamos a vernos más humanos, ¿no? Hoy se está hablando mucho de veámonos más desde nuestras historias, desde quienes somos, no desde ese anonimato, a veces como personas anónimas por ahí que ni idea, o sea, ni siquiera sé tu nombre, sino más de esto que hemos estado compartiendo acá, ¿no? Cada una de nosotros con una historia, cada uno de nosotros con una historia que nadie conoce, porque nadie puede juzgar la vida de otro, pero sí podemos vernos desde un lugar donde podemos decir, hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, hola Angeliquita, se me perdió el contenido, se me perdió el contenido de la presentación. No te preocupes, yo ya estoy finalizando, pero entonces lo que les decía, ¿no? Entonces, la empatía, ¿qué es? Poderme conectar o sea, ser más empático es ser, o sea, es conectarme con las emociones de otros. Es saber que todos tenemos emociones. Incluso, por ejemplo, mi hija, mi hijo que tiene una necesidad especial. Él tiene emociones, ella tiene emociones, ustedes qué dicen, así no las exprese, él las tiene, están ahí. Entonces, si yo me conecto con eso, yo puedo ser todavía más empático. Si yo, por ejemplo, puedo conectarme de pronto con una situación de mi esposo, de mi pareja o de mis familiares también, alguna situación de pronto donde yo he percibido un rechazo, porque pasa mucho, en las familias que hemos vivido la condición y la situación de necesidad especial, vemos, a veces nos sentimos aislados, ¿no? No nos sentimos como incluidos, no nos sentimos parte de, a veces sentimos un rechazo, ¿sí? Un rechazo incluso familiar, un rechazo social. En este sentido, mi invitación siempre es Angélica, trabajar en, ¿sí? Mamá, nos quedan solo 4 minutos. Ah, bueno. Mi invitación siempre es, sintamos la empatía y la compasión en nosotros mismos y sentirnos parte de es muy sanador. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo en CIPAC, de esta comunidad, pues nos ayuda muchísimo. Bueno, para finalizar, lo que yo les quería decir es cuáles son como esos tips, ¿sí? Ya vamos a cerrar con unos tips para trabajar nuestra inteligencia emocional en situaciones adversas y cómo las podemos expresar también en el ambiente familiar. Entonces, lo primero, reconocer nuestros sentimientos. Cuando reconocemos nuestros sentimientos, podemos reconocer los de los demás. Lo segundo, expresar nuestras emociones. Entonces, lo que hacíamos con el cuerpo de sentir la emoción es poder reconocerla. A veces estamos confundidos, como tengo mucha rabia, pero me siento feliz. ¿Qué es? ¿Rabia o alegría? ¿Qué es lo que sientes? Entonces, ese saber qué es el ejercicio diario que hacemos. Las personas que trabajan sus emociones son personas fuertes que no se ofenden con facilidad, sino que son firmes, conocen quiénes son. ¿Listo? También reconocer cuando te equivocas. Eso también es muy sanador y muy interesante en el momento en que trabajas tus emociones, porque puedes reconocer, oye, cometí un error, disculpa,
O puedes también hablar con la otra persona, ¿no? Y decirle, mira, me sentí de esta manera, pero no es nada personal, es simplemente como me sentí en ese momento, ¿sí? Son personas que no buscan la perfección, se reconocen vulnerables. Yo creo que es importante conocer y reconocer nuestra vulnerabilidad. Cuidan su salud, se enfocan en lo positivo. Y bueno, quiero preguntarle si hay preguntar si hay algún comentario, preguntas. Ya tenemos que cerrar la sesión, ya vamos a finalizar, pero pues la invitación es a eso, ¿no? A reconocer nuestras emociones. Definitivamente, gracias Angeliquita por todo el trabajo que haces tú también en Colombia con tu fundación Family 21. Más adelante les voy a compartir la página web de Angélica para que la sigan. Ella ha hecho demasiadas investigaciones, no solo a nivel académico, pero también en la práctica con mujeres en nuestra comunidad. Quiero darte muchas las gracias, el mensaje de superación, de encaminar a nuestros hijos hacia el entusiasmo. Eso es básico y clave para que nosotros les enseñemos a ellos la virtud de la resiliencia. Resiliencia, no lo puedo ni decir. Sí. Resiliencia. Es una virtud clave porque nuestros niños la van a necesitar mucho más que cualquier otro niño. Ellos necesitan tener metas, ellos necesitan que nosotras seamos sus impulsadoras números 1 para que ellos puedan transformar esos retos propios que tienen desde el punto de vista de necesidades educativas especiales en ganancias propias. Entonces, muchísimas gracias, Angeliquita, por todo este taller tan espléndido, por todos tus conocimientos y por toda la charla. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, gracias. Y en realidad para mí, como les digo, es algo muy bonito, súper dispuesta también a apoyarles, acompañarles. Y lo más importante en realidad no es el conocimiento, sino que se hayan podido llevar un mensaje para sus vidas que contribuya. Esa es mi intención y ojalá haya sido así. No sé si hay alguna pregunta, comentario adicional. Bueno, yo solo quiero terminar diciendo de que cuando tenemos estos problemas con nuestras emociones y especialmente en mi caso que tengo que batallar con Nico, pues yo lo que digo es, bueno, Dios me escogió que sea tu madre y tengo que seguir adelante y tengo que llenarme de coraje, de paciencia, de valor y de amor. Y yo voy a hacerlo por él y por mí. Claro. Excelente. Gracias, gracias, Sandra. Gracias, Sandra, por compartir. Gracias. Okay. Gracias, te admiramos. Gracias. Muchas gracias. Un beso para todas. Bye. Un abrazo. Bye. Bye. Gracias por dedicar ese tiempo con nosotros. Bueno, gracias a ti, Kio. Gracias. Buenas noches. Bueno, un abrazo, que estén muy bien. Gracias a todos. Bye bye. Bye bye. Bye. Gracias. No.